Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Rock-A-Lie. En esta ocasión vamos a reaccionar a lo que es el documental de Pelé, un video hecho por y subido recientemente también por el canal Farik Diet sobre lo que fue la vida de Pelé. Vamos con la reacción. Antes de convertirse en Pelé, la leyenda de los mundiales era Edson Arantes do Nascimento, un niño nacido en 1940 en una familia humilde de Brasil. Nombrado en honor a Thomas Edison porque poco antes de nacer la electricidad apenas había llegado a su barrio. Creció Wow, ¿no? Qué increíble. Se llama, su nombre principalmente es por Thomas Alva Edison, ¿no? Más que por alguien referente al fútbol, es por alguien referente a la ciencia. Y en este caso, pues Thomas Alva Edison, que es uno de las personas más icónicas de la historia de la humanidad. Ya después vemos este tema de que, por ejemplo, en Brasil se da bastante que no tienen por lo general sus nombres con los que son inscritos en sus cédulas o en sus documentos, sino que más bien son tipo, en unos casos apodos, en otros casos seudónimos. Ya veremos si el de Pelé es apodo o es seudónimo. entre carencias, usando ropa improvisada, caminando descalzo y enfrentando días en los que apenas tenía una rebanada de pan para comer. En parte, esto tiene que ver con la historia de su papá. De joven parecía tener un gran futuro en el fútbol, así que apostó todo por ese sueño. Pero una lesión en la rodilla le arruinó la carrera. Y al quedarse sin muchas opciones, terminó trabajando como limpiador con un sueldo que apenas alcanza para sacar adelante a la familia. Esto se da bastante, ¿no? En el caso de los brasileños, sobre todo, que son personas que salen mucho de las favelas, de los lugares más pobres. Por lo general son los que más lejos llegan en el fútbol. El caso de la mayoría, creería yo. Sobre todo en esos años, ¿no? En donde tal vez y no estaba tan industrializado el fútbol como ahora. Tal vez y ahora ya hay referentes que hayan salido también de Brasil y que no precisamente hayan salido de favelas. Y fuerte también lo que dice, ¿no? Que el papá arriesgó todo para dedicarse al fútbol, fracasó por un tema de problemas en la rodilla y después tuvo que buscar un trabajo tal vez y que no le gustaba, ¿no? Para poder alimentar a su familia. Qué fuerte, ¿no? Por eso, desde pequeño, Edson, a quien le dicen Dico, tiene que trabajar lustrando zapatos. Junto a sus amigos, Dico pasa horas jugando y nadando en un río cercano. Pero un día, uno de los niños queda atrapado en un pozo y muere. La experiencia lo marca profundamente, pues siente que él pudo haber corrido la misma suerte. Llega a pensar Wow, wow, no me esperaba eso. Qué fuerte, ¿no? O sea, sobre todo que hayas vivido esa experiencia desde pequeño. Y claramente son cosas que te marcan, son sucesos, por así decirlo, traumáticos. Y estar, también saber que estuviste a casi nada de ser tú la persona que hubiera pasado por eso, wow. que Dios lo salvó por alguna razón. Y tal vez esa razón tenga que ver con lo que más ama, el fútbol. Pero cuando su mamá se da cuenta de lo mucho que Dico ama el fútbol, se preocupa. No quiere que su hijo siga el mismo camino difícil de su papá. Como no tiene dinero para un balón, Dico juega con un calcetín relleno de papel y tela. Más adelante se une a un equipo infantil llamado... Es que también tiene razón, o sea, a ver, veamos. Tienen, por así decirlo, ese trauma de que el padre dejó todo por dedicarse al fútbol, no le fue bien y tal vez arriesgó muchas cosas que no, tal vez en otro momento y no lo podía haber arriesgado o lo hubiera llevado de otra manera y lamentablemente pues se dio de esa manera y es como que te queda esa sensación de que tal vez y si alguien más lo va a hacer no lo va a hacer bien o que ya lo hizo alguien y no se dio de la mejor manera y tal vez si alguien más lo intenta tampoco se va a dar, entonces se entiende también por ese lado, ¿no? Porque es una disputa muy fuerte. Y por ejemplo, en el caso de la historia de Coco, es algo así también, ¿no? El padre de él dedicándose a la música y no le fue bien y toda la cuestión y la familia le prohibía casi que tocar un instrumento porque tenían esa reseña, ¿no? De lo que había pasado.
7 de septiembre. Para conseguir uniformes, los niños empiezan a vender cacahuates, aunque primero deben robarlos de los trenes que llegan al pueblo. Gracias a eso, finalmente compran sus camisetas. Vico desarrolla una relación muy cercana con su padre, quien le enseña los fundamentos del fútbol y la importancia de llevar el balón pegado al pie. En esa época también... A pesar de eso, igual el padre tampoco fue que se cerró a la posibilidad de que el hijo fuera futbolista, ¿no? En el caso, me parece que es la madre la que no estaba muy de acuerdo. Bien nace el apodo que lo haría famoso. Confunde el nombre del portero Vilé y lo llama Pelé. Sus compañeros se burlan y termina quedándose para siempre con el nombre. Cuando tienen 9 años... Aquí va la cuestión, ya ha sido apodo, no ha sido seudónimo. ¿Cuál es la diferencia? La intención con la que va. Por ejemplo, en el caso del apodo, trata de describir tus defectos, ya, o tus cualidades no tan buenas. En el caso del seudónimo, trata de describir tus cualidades más relevantes o tal vez las que mejor te definen. Entonces, en este caso, pues es apodo lo que le terminaron poniendo en ese momento a Pelé, y que bueno, ya después todo el mundo lo conoció de esa manera y creo que ya no le incomodaba, ¿no? Pero imagínate, ¿no? De no haber pronunciado bien el nombre de un arquero, wow. Años sucede algo que lo marca para siempre. Brasil pierde la final del Mundial de 1950 ante Uruguay en el histórico Maracanazo y el país entero queda devastado. Pelé ve a su padre llorar por primera vez y con apenas 9 años le promete que algún día ganará una Copa del Mundo para él. Aquí suena mucho la historia de Bayo también, ¿no? Del hombre que murió de pie. Bueno, Pelé sí la pudo cumplir, no solo ganó una, sino que ganó 3, y Bayo lamentablemente no lo pudo conseguir. A los 10 años, Pelé y sus amigos cambian el nombre de su equipo a Ameriquinha y contra todo pronóstico ganan un torneo infantil de la ciudad. Durante la final juega de una forma espectacular y al final el estadio entero corea su apodo. Con el paso de los años sigue perfeccionando su juego hasta que a los 13 se une a la división juvenil del Atlético de Bauru. Ahí conoce a Waldemar de Brito, un ex seleccionado nacional que le enseña a dominar el balón con todo el cuerpo. Bajo su dirección, el equipo arrasa en un torneo y se corona campeón, consolidando aún más el talento de Pelé. Ojo que para esos años, no solo en Brasil, sino a nivel de casi todo el mundo, era muy difícil hacer el tema de los campeonatos nacionales. Y por lo general se hacían muchos campeonatos entre provincias, por así decirlo, o entre cantones, ya que fuera un poco más accesible también por el tema de la movilidad igual. Es básicamente el nacimiento del fútbol. De a poquito fue, como en el caso, por ejemplo, el otro día que veíamos el tema de las reglas, que en un lado tenían unas reglas, en otra tenían otras reglas, y era difícil como que jugar armando o llegando a un acuerdo de cuáles sí y cuáles no, y por eso también nace la FIFA, ¿no? Acá en el caso de los campeonatos. Pelé comienza a jugar futsal, una modalidad más rápida y frenética de apenas 5 jugadores por equipo que se practica en canchas pequeñas. Pero y si comenzó jugando futsal, entonces de ahí es donde le sale el yoga bonito, ¿no? Porque, claro, es un juego más reducido, donde más que velocidad necesitas habilidad. Entonces, tal vez y por ahí fue, ¿no? La experiencia le ayuda a mejorar su técnica, velocidad y creatividad con el balón. Poco después, Waldemar de Brito le ofrece la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional con el Santos. La mamá de Pelé se opone, pero Waldemar no se rinde. Después de mucha insistencia, logra convencerla y Pelé parte hacia una nueva vida en el Santos. Cuando llega al Santos, Pelé comienza entrenando con el equipo juvenil, pero su talento es tan evidente que rápidamente lo ascienden al primer equipo. Aunque al principio se siente intimidado por la diferencia de edad y experiencia, pronto demuestra de lo que es capaz. En un partido de entrenamiento anota 4 goles en una victoria por 6-1 y poco después marca también en un amistoso contra el Corinthians apenas entra al campo. Gracias a sus actuaciones, Pelé se convierte en una sensación local. Su presencia en los partidos atrae a miles de aficionados y su fama crece rápidamente en Santos y a nivel local. Pero el gran salto se da en junio de 1957, cuando el resto de Brasil finalmente descubre quién es. En el torneo... También para esos momentos, imagínate que el man se hace famoso sin tener a la televisión de su lado, no sin tener el marketing de la televisión, sino simplemente las personas que iban a los estadios a verlos, a entrenar o a verlos jugar, pues se daban cuenta, ¿no?, el tipo de jugador que era. Y mira también el tema de lo que tratan de proyectar, que no sé si habrá sido así o no, pero la estatura de Pelé con referencia a los demás jugadores es bastante menor, ¿no?
Y, y bueno, es que también él debuta, el primer mundial que juega y gana, lo hace con 17 años también, ¿no? Entonces, básicamente era un niño todavía. Torneo internacional de Morumbi, Pelé brilla frente a equipos brasileños y europeos. Debuta con 3 goles ante el Belenenses de Portugal y continúa anotando en los primeros partidos, terminando entre los máximos goleadores del campeonato. Aunque su equipo no gana el torneo, sus actuaciones llaman la atención de la selección brasileña, que comienza a considerarlo para el próximo mundial. Otro torneo clave para Pelé con el Santos es el Campeonato Paulista, la competencia más prestigiosa del estado de Sao Paulo y una de las más fuertes de Brasil. Aquí vale la pena aclarar que en ese momento Brasil todavía no tenía una liga nacional consolidada como la conocemos hoy, sino que cada estado tenía su propio campeonato. Aún así, Claro, era el tema de que aún no salía el Brasileirao como tal, o la Serie A que se llama ahora Serie A Betano, me parece que es. Entonces eran como campeonatos muy así como tipo de provincia, de cantones, no salía de ahí. Porque también era muy difícil también, ¿no? Brasil es grande, no es pequeño, es gigantesco. Entonces es difícil, por ejemplo, que un equipo del norte vaya a jugar al sur y viceversa. Entonces también creo que se debe a eso también. dentro de ese sistema, el Paulista es uno de los más respetados. En su primer torneo como titular, Y si no estoy mal, hasta ahora todavía se juega el torneo paulista, si, si no estoy mal. Me parece, ¿no? Me parece haber escuchado todavía el torneo paulista. Creo que se juega en divisiones menores, claro, ¿no? No es como que las primeras categorías, pero son igual divisiones menores. en 1957, Pelé se convierte en máximo goleador con 36 goles en 29 partidos. Y todo eso Ya eso llamaba mucho la atención. Cuando un jugador hace más goles que los partidos que disputa, está llamado a ser una estrella mundial. Es casi imposible que un jugador tenga más goles que los partidos disputados, en promedio, ¿no? Y el caso de Pelé, pues claro, es un caso muy aparte, ¿no? Es otra cosa. Y a pesar de que tal vez podríamos decir que en esos momentos la dificultad para jugar no era tanta, eh, es como lo mismo que decir que hoy la dificultad no es tanta comparada a 20 años después, digamos lo que pasaría en el 2046. Va por el mismo argumento. Si en ese momento te destacas, obviamente vas a ser de los mejores, y el caso de Pelé, que fue incluso llamado como el rey. con apenas 16 años. Pero aunque eso lo emociona, hay algo que le preocupa más: el mundial que se jugará en Suecia. Y el director de Santos es quien le da la noticia: hijo, quedaste en la selección. Pelé no cabe de la felicidad, pero la emoción dura poco. Durante un partido de entrenamiento, sufre una lesión en la rodilla que deja en duda cuánto podrá jugar en el mundial. Eso iba a decir, Pelé tuvo también bastantes lesiones a lo largo de su carrera que le impidieron también jugar algunos torneos. Incluso la segunda Copa del Mundo que gana Brasil, Pelé no juega la final, precisamente por eso, porque llegó lesionado, ya no se pudo alcanzar a recuperar. Y claro, no, en el puesto, o sea, poniéndote en los zapatos de él, es una final del mundo, o sea, es como que, y como sea, quiere jugarla, quiere ser parte de. De Suecia de 1958. Tristemente, la rodilla de Pelé no alcanza a recuperarse para el primer partido del Mundial, así que no juega. Aún así, Brasil vence a Austria 3-0. 3 días después, Brasil se enfrenta a Inglaterra, pero Pelé vuelve a quedarse en la banca por su lesión. Esta vez el partido termina empatado. La buena noticia llega justo antes del siguiente No juega los 2 primeros partidos, no el tercero, ya lo jugó. encuentro. Pelé ya está listo para volver, justo a tiempo para enfrentar a la Unión Soviética. Cuando se anuncia que jugará, todas las miradas caen sobre él. Todos quieren ver de qué está hecho el jugador más joven del mundial, con solo 17 años, y este sale a la cancha con el número 10. Lo curioso. Claro, es como el tema, por ejemplo, de Yamal, igual, que ya juega su primer mundial, y es como toda la expectativa de qué pasará, de si dará o no la talla. Lo que pasa es que se trata a lo largo de la historia del fútbol. Se ha criticado mucho eso, ¿no? Que hay jugadores que rinden mucho en clubes, pero no tanto en selección. Y viceversa, hay jugadores que solo son de selección, o casos así, en los que o solo son de clubes o solo son de selección.
Eso es que ese número le llegó casi por accidente. La Federación Brasileña no asignó los números a tiempo, así que la FIFA terminó haciéndolo por ellos. Y a Pelé le tocó el 10. Con los años, el número 10 se convertiría en el símbolo del jugador más importante del equipo y en gran parte eso fue gracias a Pelé. Mira tú, uno de los números más emblemáticos en lo que es el fútbol, que es el número 10, llegó a Pelé por accidente. O sea, yo pienso que este suceso de eventos que se dieron para que como tal pueda ser Pelé, tuvieron como que su destino escrito, es como que tenía que haber sido para él. Y le llegó en el momento preciso. Es como que con base en cualquier contexto hubiera llegado a ser Pelé, ¿no? Pero increíble, ¿no? Que el número 10, el número inclusive más peleado del fútbol, haya sido casi que elegido por accidente. Y casi todos los sucesos de la vida se dan de esa manera, ¿no? Por accidentes por lo general. Arranca el partido. En los primeros minutos Pelé casi mete gol, pero el balón pega en el poste. Se frustra, pero Brasil está jugando increíble. Y apenas al minuto 3 el equipo anota el primer gol. Su rodilla lo empieza a molestar, pero lo esconde y sigue jugando. Al final Brasil gana el partido 2-0, avanzando a los cuartos de final. Esa noche Pelé piensa en el juego. No se siente satisfecho con la forma en que jugó. Está decidido a redimirse en su siguiente partido, en donde juegan contra Gales. La primera mitad del juego termina con el marcador 0-0. Hasta que en la segunda mitad aparece Pelé anotando el gol que les da la victoria. En la semifinal se enfrentan a Francia y parece que Pelé se siente cada vez más cómodo, pues anota nada menos que 3 goles. Esa actuación cambia la carrera de Pelé para siempre. En gran medida. Claro, y lo que pasa es que al principio tal vez se le complicaba adaptarse un poco al juego, ¿no? Pero yo digo, jugadores de ese tipo, como por ejemplo el caso de Pelé, es como que simplemente necesitan entender bien por dónde tienen que ir y lo pueden hacer. Básicamente son genios, ¿no? Que por más difícil que sea el camino, encuentran la forma de poder solucionarlo, de poder avanzar, de poder seguir, de poder encontrar esos espacios, de poder marcar, de poder hacer las cosas bien. Son jugadores que no se quedan en que, no, mira, es que ahora me están golpeando mucho, es que el jugador que estaba por tal banda ya no está. No, o sea, son jugadores que como sea se le inventan para poder sacar adelante lo que se proponen. Porque el Mundial de Suecia es el primero en transmitirse de forma masiva por televisión a nivel internacional. Así que ese hat-trick de inmediato da la vuelta al mundo, convirtiendo a Pelé en la primera superestrella del fútbol verdaderamente. Wow, no sabía eso. El primer mundial transmitido por televisión fue el de Suecia en 1958. Interesante, ¿no? A partir de ahí. Y por lo general, claro, o sea, es como que se habla mucho de los mundiales anteriores, pero, por ejemplo, el caso de Uruguay, que es 2 veces campeona del mundo, pero claro, no se tiene como que mucho reconocimiento, por lo que tampoco es como que hay cintas que al menos puedan decir cómo se jugó el partido, cómo fue, sino simplemente lo que está escrito y partiendo de eso, básicamente. Global. Brasil termina ganando 5-2 y avanza a la final. Para entonces la selección brasileña ya es la favorita para levantar la copa, porque su forma de jugar ha enamorado al mundo entero. Se le empezó a llamar jogo bonito o juego bonito, y a diferencia del fútbol europeo, que se estaba volviendo cada vez más estructurado y calculado, Brasil apostaba por un fútbol más libre, más creativo y mucho más alegre, lo que terminó enamorando al mundo entero. En la final Brasil se enfrenta a Yo pensé sinceramente que el juego bonito vino después, pero bueno, ha sido desde estos años incluso. Y recordemos que hay muchas jugadas también de Pelé que salen a la luz ahora y es como que antes ya las había hecho Pelé, ¿no? Y ahora es como que vemos a un jugador haciendo eso y es como que wow, ¿no? Y ya son jugadas que las hizo Pelé. Por algo se lo bautizó como el rey también del fútbol, ¿no? Suecia, el país anfitrión. Cuando suena el himno nacional brasileño, Pelé se imagina a su papá escuchando el partido en la radio y piensa que esta es su oportunidad de cumplir aquella promesa que le había hecho años atrás, que algún día ganaría un mundial para él. El equipo sudamericano está rodeado de europeos que anhelan su derrota. La presión les afecta y en los primeros minutos del juego el equipo sueco anota el primer gol. Pero Brasil Comenzó perdiendo Brasil, ¿no? Y claro, y los goles tempraneros son los que tal vez te bajan un poco la autoestima. Pero igual Brasil salió victorioso de
esa final. Logra recuperarse. Conforme avanza el partido, el equipo toma el control, con Pelé anotando un gol impresionante de sombrerito. El partido avanza con Brasil colocándose arriba 4-2. Parece que así va a cerrar el partido, pero entonces, en el minuto 90, Pelé ve la oportunidad y mete otro gol. La emoción lo rebasa. En medio de la euforia, solo alcanza a pensar, vamos a ser campeones del mundo. Y después se desmaya. Cuando despierta, el partido ha terminado y Brasil es campeón del mundo. Tras el Mundial, Eso creo que lo habrán hecho como más para el tema del documental que le hicieron, ¿no? Más que habrá sido verdad eso, que se desmayó y después despertó y ya habrá sido campeón. Wow. Bueno, cualquier cosa pudo haber pasado, ¿no? una revista lo bautiza como Rey Pelé. Su fama se dispara y varios de los clubes más importantes del mundo. Es que ganar un mundial con 17 años es una locura, ¿no? Mbappé tenía 18, si no estoy mal. Y era otro equipo y ya es actual, por ejemplo, el caso de Mbappé. Pero en esos momentos donde tal vez el fútbol era un poco más complicado en temas de las canchas, en tema de balón, en tema de incluso el tema de los contratos. Ganar un mundial con 17 años creo que fue una locura. Y hasta ahora creo que no ha sido superado todavía. Al nivel que llegó, que haya sido Pelé, creo que no. Pero bueno, ahí cada uno tendrá su opinión. Intentan ficharlo. Incluso llega a firmar con el Inter de Milán, pero la presión de los aficionados brasileños provoca que el acuerdo se cancele, manteniéndolo en el Santos durante gran parte de su carrera. Sin embargo, años más tarde, problemas financieros lo llevarán a considerar jugar en Estados Unidos. Pero ya llegaremos a eso. Gracias a la victoria. Casi que todos, ¿no? Casi que todos pasan por ese problema cuando ya obtienen mucha fama o tienen mucho dinero. Es como que comienzan a derrochar y terminan por lo general en bancarrota o en momentos muy críticos. El Mundial, la Confederación Brasileña de Deportes le paga a cada jugador un premio histórico de 100,000 cruzeiros, casi $8,000 al valor actual. Además, Pelé renegocia su contrato con el Santos y empieza a ganar muchísimo más. Para que te des una idea, antes del Mundial ganaba 6,000 cruzeiros al mes. Después, su sueldo sube a 60,000, es decir, gana 10 veces más. Hoy eso equivaldría a casi $5,000 al mes. Con ese dinero les Y lo vale totalmente. O sea, al final fue el mejor jugador de su época. Tal vez incluso hasta más de haber sido, ¿no? Pero es que también no sabían en qué se iba a convertir a la final. Era como que una apuesta al futuro, a ver qué pasa. compra a sus papás una casa en Bauru y les regala un auto. Pero más importante que eso, les da estabilidad y tranquilidad. Con estos sucesos, el fútbol dejó de ser para su familia el recuerdo de un sueño roto y pasó a significar paz. Además de que su familia empieza una nueva etapa, Pelé también entra en la suya. Después del Mundial, comienzan sus años dorados. En el Campeonato Paulista de 1958, Pelé vuelve a demostrar que está en otro nivel. Anota 58 goles y lleva al Santos a ganar el torneo. Lo más impresionante es que al año siguiente, en 1959, aumenta todavía más el ritmo. Aunque cumple 18 años y debe hacer el servicio militar, ni siquiera eso lo aleja del fútbol. Al contrario. Qué complicado que fue eso, ¿no? Ahora ya no es obligatorio, pero antes lo era y tal vez era una de las cuestiones que limitaba mucho el tema de lo que querías hacer con tu vida, porque de repente tenías que enlistarte en el ejército y sí o sí defender a tu nación. Entonces, qué complicado, ¿no? Y hasta ahora todavía hay esos casos. Si no estoy mal, Heung-min Son también pasó por eso. Me parece que no tuvo que enlistarse, pero le pusieron una condición que al final la cumplió. Era ganar un título internacional, me parece que era. Parece que fue Heung-min Son, no estoy del todo seguro. Termina jugando para 4 equipos diferentes. Sigue con el Santos y con la selección de Brasil, pero además juega para el equipo del ejército y para el equipo de su cuartel. En el campeonato sudamericano, lo que hoy conocemos como Copa América, Brasil hace un gran torneo donde termina como subcampeón, apenas un punto detrás de Argentina. Ahí Pelé termina como máximo anotador del torneo con 8 goles en 6 partidos. Además, ese año mete uno de los goles más hermosos de su carrera. Sucede en un partido del campeonato paulista en donde Santos se enfrenta a Juventus de Sao Paulo.
Este gol fue recreado porque no hay como tal documentación sobre este gol. Pelé recibe el balón y sin dejar que toque el suelo le hace un sombrerito a un defensa, luego le hace lo mismo a otros dos jugadores y finalmente al mismo portero del Juventus. Después, con una frialdad total, mete gol con un cabezazo a la portería vacía. El estadio Se ve como que si fuera una imágenes de PlayStation. se queda en shock. Hasta los fans del Juventus se ponen de pie a ovacionar a Pelé y sus rivales en la cancha se acercan a felicitarlo. Desafortunadamente no hay grabaciones de este gol. Sin embargo, años después se hace una recreación digital en 3D para el documental Pelé Eterno, intentando mostrar cómo fue aquella jugada legendaria. Aún así, aunque Pelé brilla en el campeonato paulista, Santos termina perdiendo el título contra Palmeiras. Ese mismo año también nace la Taça Brasil, la primera Copa Nacional del país. El torneo reúne a los campeones de cada estado para definir al mejor equipo de Brasil y de paso darle un lugar en la primera Copa Libertadores de América, que se La primera, ¿no? jugaría el año siguiente. En la Taça Brasil, Santos llega hasta la final contra Bahía, pero pierde el partido decisivo. ¿Y por qué perdió? Porque Pelé no pudo jugar. Está agotado por la cantidad brutal de partidos acumulados y sin él el ataque del Santos pierde fuerza. Al final, Es que esa también era otra, o sea, las lesiones que tiene Pelé también son por los desgastes que se dan y era la seguidilla de partidos que se tenían en ese momento, ¿no? Pero es que también siendo el mejor jugador del mundo, que no vas a estar jugando y aparte tú mismo también, no porque te lo ordenen, sino porque tú mismo también quieres jugar todos los partidos. Bahía gana 3-1 y Santos se queda fuera de la Libertadores. Aún con ese golpe, 1959 termina siendo uno de los años más importantes en la carrera de Pelé. En total mete 127 goles en 103 partidos. Y en medio Esa es una de las cuestiones, como les decía, 127 goles en 103 partidos. Es casi imposible que un jugador tenga más goles que partidos. Tal vez y se dan los torneos amateurs o juveniles, pero ya en los profesionales como tal, que ya eran los que estaba disputando, hacer eso es cuestión de locos, es mucho, es un tema inalcanzable casi que. Eh, pero sí hay jugadores que lo han logrado, obviamente, pero es muy baja la tasa, muy baja. de ese ritmo frenético, también conoce a Rosemary, una joven de apenas 14 años. Aunque Pelé tiene 19, se enamora de ella y poco después empiezan a salir. Para 1960, Santos regresa. ¿Quién no habría estado cómo es que es? Asesorando, ¿no? ¿Cómo va a meterse con una chica de 14 años también, hermano? Que esta es otra de las cuestiones, ¿no? Que es como que el hincha futbolero, el hincha que le gusta el fútbol, separa mucho esas cuestiones. Entiende que como personas, los ídolos que tienen fueron una cosa y como futbolistas otra. El caso de Pelé que estamos viendo ahora, el caso de Maradona, el caso de Zlatan, el caso de Cristiano, de Messi, de cuántos jugadores, ¿no? Que pueden ser ejemplo de eso, Ronaldinho, Ronaldo, Romario y más, ¿no? Pero se entiende bien esa parte, ¿no? Y a pesar de eso, lo que se idolatra como tal es al jugador, más que a lo que pasó en su vida personal. Con sed de revancha. Ganan el campeonato paulista con Pelé metiendo 33 goles. A esto se suma que con la popularidad mundial de Pelé también crece la fama del Santos y el equipo no desaprovecha esa oportunidad. Empieza a hacer varias giras por América y Europa donde juega partidos amistosos contra equipos locales. El mundo está fascinado con el juego bonito de los brasileños y para muchos el Santos representa el punto más alto de ese estilo de juego. Sin embargo, estas giras dejan a los jugadores exhaustos, pues llegan a jugar más de 20 partidos en menos de 6 semanas. Encima de todo, ocurre algo que pone en tensión su relación con Rosemary. Durante un viaje a Francia, Pelé conoce a Kiki, una actriz y modelo bastante famosa. Ella le muestra la ciudad, salen juntos y los fotógrafos los captan varias veces. Cuando Rosemary ve las fotos, se enoja muchísimo. Pelé le asegura que entre ellos no pasó nada romántico y después de una larga conversación, logran arreglar las cosas. Sin embargo, con los años esa versión empezaría a sonar menos convincente, porque tiempo después Pelé terminaría reconociendo que durante su matrimonio le costaba mucho ser fiel. Incluso admitiría que en algún momento de su vida no sabía con certeza cuántos hijos tenía, porque algunas mujeres se lo decían hasta tiempo después. En 1900 Este man igual, ¿no? Tampoco perdió esa oportunidad. Y siento que tal vez la mayoría de personas, si tuvieran esa oportunidad, no la perderían tampoco. Es como que aprovechan su fama para sacar provecho sobre otro tipo de cosas. Y al final cada quien podrá
decir si está bien o no. Pero siento que en ese punto, sobre todo cuando la fama de él era tan grande, tal vez era algo que se daba sin que él lo trate de forzar mucho. Y otra de las cosas también que dice acá es que el Santos, en su afán de querer sacar mucho dinero, organizaba partidos a nivel mundial, ¿no? Organizaba giras mundiales en los que también obviamente trataba de sacar provecho, porque si bien el sueldo de Pelé era bastante alto, de cualquier forma tenía que devengarlo y a la final también es parte, ¿no?, del negocio, todo lo que se va haciendo.